Hola, en este video vamos a ver todo lo que son operadores, qué funciones podemos aplicar a qué tipos de datos para obtener resultados y de qué tipo. Los primeros operadores que vamos a ver van a ser los aritméticos, que son los básicos que tenemos y la nomenclatura que tienen, suma, resta, multiplicación y división, son bastante similares a como lo vemos en Excel, con sobre todo la multiplicación y la división, que la multiplicación usa el asterisco y la división usa la barra inclinada. Los nuevos, la forma en la que hace una división entera es la doble barra inclinada, una división entera. Difiere en la división común, donde nosotros vamos a tener un resultado decimal en una división común, y en la división entera vamos a tener solo la parte entera de esa división. Por ejemplo, si yo divido, hago una división simple de 10 dividido 3, vamos a tener 3.33 y así, y una división entera vamos a tener que 10 dividido 3 es 3. El módulo es una operación que se utiliza, también es una división, pero lo que te va a devolver el resultado es el resto de esa división. Y la potencia es un número elevado a otro. Vamos a ir a ejemplos primero de lo que son los operadores de asignación, los operadores aritméticos. Nosotros vamos a tener que el operador suma lo que hace es sumar dos valores numéricos, tanto que sean int o que sean float. Yo voy a utilizar el más como símbolo para hacer la operación. Por un tema de legibilidad en el código, yo les recomiendo que todos los operadores, ya sea el operador de asignación o el operador aritmético o cualquiera que ustedes vayan a utilizar, esté separado por un espacio de los valores que tienen. O sea, esto es válido y esto también es válido. Pero en términos de legibilidad de código es más fácil verlo de esta manera, porque cuando tengan operaciones más complejas, les va a ser difícil hacer el seguimiento. Este resultado numérico, la suma se va con el símbolo más, lo vamos a tener en tipos de datos que sean numéricos. Cuando nosotros utilizamos cadenas de texto o el string, lo que se llama, esta operación se pasa a llamar concatenación, y lo que hace es juntar la primer carácter o la primera palabra con la segunda, o sea, el primer término con el segundo término. Si yo imprimo esto, voy a tener un AB. Y cuando usamos tipos de datos booleanos, que usamos la operación suma, en realidad lo que se hace acá es un tipo de conversión, porque cuando yo ejecuto este código, lo vamos a tener que, si yo quiero sumar un verdadero con un falso, voy a obtener un 1. ¿Y esto por qué es? Porque internamente Python lo que hace, en vez de guardar true o la palabra o el valor, internamente lo representa con un 1 al true y al false lo representa con un 0. Entonces, cuando yo sumo dos valores booleanos, básicamente me está sumando los números que internamente está guardando esa variable, que sería 1 más 0, 1. Con la resta es igual, la multiplicación es igual. Esta es la división, un poco que yo les decía. Vamos a poner un 3 acá. No lo imprimí nunca. Voy a tener un 3,33 infinito. Y en una división entera, cuando yo lo divida, ese número va a ser solamente un 3. Si yo quiero aplicar el módulo,
que es el resto de la división entre esos dos valores, me va a decir que el resultado es 1 porque hace una división real acá. Y el exponente es básicamente una potencia, que esto se lee 2 elevado a la tercera potencia o 2 elevado a la 3, como le decimos en el lenguaje común. Hay algo que se llama promoción de tipos. La promoción de tipos se da cuando nosotros operamos con tipos de datos que son distintos. Entonces, la promoción de tipos es un artilugio que maneja Python internamente, y lo que hace es reemplazarlo por el de mayor precisión. Siempre iguala los tipos de datos para que se pueda hacer esa operación, pero esa promoción se hace entre tipos de datos donde no hay pérdida de precisión. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo, por ejemplo, el valor 3 en una variable y un 5,5 en otra variable, lo que se hace es promocionar el int a un float. Entonces esto internamente va a ser un 3.0. que a efectos prácticos es el mismo número, no he perdido precisión. Entonces, cuando yo ejecuto esto, yo voy a tener que el resultado de la promoción es 8,5. La suma de el valor entero con el valor decimal me da el valor 8,5, que es un float, ¿sí? Pero la particularidad que tiene es que los valores originales no se modifican. Simplemente lo que hace es una promoción en este término, y si yo pidiera el type de promoción int float, me va a dar que es un float, ¿sí? Después tenemos que ver que si nosotros queremos sumar un entero y un string, aunque el string sea internamente un número, nosotros no podemos hacer una promoción. O sea, Python en realidad no va a hacer una promoción. Lo que yo no puedo hacer es operar con una suma el 3 más el A. Cuando yo quiera esto, me va a decir, no podés concatenar un string de un entero, y tampoco podés hacer a un int sumarle un entero. ¿Existen formas de forzar este traspaso? Sí, con funciones, lo vemos más adelante. Pero en principio, con los métodos nativos de Python no se puede hacer, ¿sí? Otro tipo de promoción de datos que se hace es entre el booleano y el entero. El booleano y el entero sí tienen esa promoción de datos, pero de vuelta, esto se hace porque true internamente es un número, es un 1. Entonces lo que hace es sumar el 3 con un 1 y ahí me da el 4. Ahora, ¿tiene lógica esto? Y tal vez no. Pero es importante que lo sepan por las dudas. Ustedes lleguen a hacer una operación en variables que les traiga un resultado o algo así, y ustedes van a ver que el código no les va a dar error, pero sí va a ser un dato erróneo en cuanto a la lógica. No tiene sentido por ahí sumar un entero a un booleano, pero el código no les va a dar error. Entonces ahí está un poco en la lógica de ustedes, cómo lo van llevando al código, y si están verificando tipos de datos o qué tipo de dato tiene cada variable y qué significa.